reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Es uno de los recursos clave para el desarrollo de nuestro país y de la industria minera y que hoy está en jaque debido al cambio climático. Se trata del agua, factor crítico para el normal funcionamiento de distintos sectores productivos y, por supuesto, para el diario vivir. Como contexto, debemos recordar que desde hace más de 10 años, nuestro país enfrenta una mega sequía que ha dejado a más de un centenar de comunas en 7 regiones declaradas como zonas de escasez hídrica, tanto en el norte como en el centro y sur del país, donde incluso se registra hasta un 80% de déficit de precipitaciones. Si bien es ampliamente conocido que el sector minero consume menos del 4% del agua total que utiliza el país, lo cierto es que al encontrarse en zonas donde este recurso es muy escaso, por historia, la industria ha tenido que buscar alternativas para hacer frente a este complejo escenario. Vamos a conocer más al respecto. Para eso vamos a conversar en el programa con el académico de la Universidad de Chile e investigador del AMTC, de la misma casa de estudios, Cristian Ile. Otros temas que vamos a estar abordando en el programa. En este capítulo vamos a comentarles cómo ha sido el uso del agua y su recirculación para enfrentar esta crisis hídrica y conversaremos con el director general de la consultora Fieldbrand, Cristiano Mancilla, a propósito de un reciente estudio que analiza el avance en materia de innovación entre proveedores industriales de la región de Antofagasta. Como siempre, también la agenda minera y energética de la última semana. Acompáñenos y comparta con nosotros sus impresiones a través de Twitter con el hashtag Reporte Minero. Hace un par de semanas, Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals anunciaba que, debido a la sequía que enfrenta el país, va a ajustar a la baja su guía de producción de cobre para 2021 en al menos 20.000 toneladas. La compañía aseguró que esperaban normalizar esta situación ya con miras al 2022, una vez que empiece a operar su planta desaladora. Pero, ¿qué otras alternativas existen para asegurar el recurso hídrico en la industria minera? Conversamos a esta hora con el académico de la Universidad de Chile, investigador de AMTC, Cristian Ile. Cristian, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Nicolás, muchas gracias. Muy buenas tardes. A ver, primero, Cristian, el contexto que se vive en términos de la mega sequía a nivel general, pero principalmente por la industria. Yo daba el dato, 4% del uso de agua corresponde a la industria minera, pero donde se desempeñan los distintos yacimientos y las faenas mineras, por supuesto que son lugares que históricamente han tenido esta complicación. Bueno, exactamente. Actualmente los grandes distritos mineros del país, en el norte grande, segunda, tercera región y también cerca de la zona central, básicamente se tiene una situación donde hay poca agua, lo que significa inmediatamente que hay limitaciones en la producción. Varias compañías mineras han intentado adelantarse en el fondo o han actuado aproximadamente oportunamente en este caso y han tratado de buscar suministros ya no continentales. Recordemos que durante el boom de la minería a fines de los años 90, la mayoría de los suministros de agua eran continentales y eso fue cambiando porque bueno, el panorama hídrico fue cambiando también debido al cambio climático. Entonces ahora es una realidad, hay una cantidad significativa de plantas desaladoras que llevan agua desde el mar hasta las operaciones mineras. Ahora cabe mencionar ahí que el problema en ese sentido, por mucho que haya plantas desaladoras, el problema ahora pasa de ser un problema hídrico a un problema ambiental muy importante y también un problema energético, un problema de costo, en definitiva. Ese es el punto, porque hace ya varios años que la industria minera está impulsando lo que es la creación de plantas desaladoras para poder depender del uso del agua de mar. Pero siempre se ha hablado del tema del costo, que ha ido bajando, pero igualmente sigue siendo costoso, pero sobre todo el impacto que puede tener en el ecosistema que ya es impactado por las mismas faenas, ¿no? Bueno, sí, exactamente. El mayor impacto que causan hoy día las plantas desaladoras en su operación tiene que ver con la salmuera, con el residuo del proceso de desalación que normalmente se descarga a través de emisarios submarinos, en zonas, digamos, en las inmediaciones de las plantas mismas, en el mar. Digamos. Entonces eso va juntando, estamos hablando de plantas que procesan varios del orden de cientos de metros cúbicos hora de agua,
y eso va generando flujos constantes en el fondo de salmuera que se van al mar. Hagamos unos pasos atrás, Cristian, creo que es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los procesos de la minería que más usan agua o que constantemente van necesitando de este recurso? Sí, el proceso que más consume agua son los procesos de flotación. Normalmente hay básicamente dos rutas, una ruta hidrometalúrgica que tiene que ver con el procesamiento de óxidos y otra ruta que tiene que ver con el procesamiento de sulfuros. En el caso de los sulfuros, normalmente se procede por medio de flotación, lo que requiere incorporar mineral a la planta a través de un proceso de chancado, después molienda, y en el proceso de molienda se genera una incorporación de agua importante. Esta agua se pierde después, parte del agua se pierde en el residuo, en el relave, y el agua que se recupera, que se necesita recuperar para mantener el proceso en régimen, en el caso chileno es del orden de los 500 litros por tonelada de mineral tratado. Y ese es el proceso más intensivo en consumo de agua. Oye, y algunos se pueden hacer la pregunta también, un paso más atrás, con respecto a por qué no se puede usar el agua salada, por qué tiene que ser el agua dulce parte de este proceso para la industria o de los distintos procesos. Bueno, ese es un punto muy interesante. Algunas operaciones mineras tienen la posibilidad de trabajar con agua salada. El agua salada tiene algunos desafíos. Trabajar con agua sin desalar, bueno, requiere cierto grado de tratamiento, de filtrado de todas maneras, pero el agua salada en algunos procesos metalúrgicos no es invasiva, digamos, no genera detrimentos en la recuperación de mineral, pero en otros procesos sí. Entonces, mientras que algunas operaciones operan con agua salada, otras, por ejemplo, que requieren recuperación de más de una especie, de más de un mineral, no solo cobre, por ejemplo, también molibdeno, pueden tener problemas efectivamente con el agua salada, y en ese caso conviene usar agua desalada. Ahora, aquí estamos hablando de la desalación, pero otra opción también que existe es la recuperación del agua, la reutilización del agua en estos procesos. Te hago la pregunta, Cristian, ¿cuál es la mejor apuesta? Enfocarnos, digamos, en la creación de plantas desaladoras con el cuidado al medio ambiente que estamos hablando y también mirando lo que son los costos, o otro tipo de innovaciones que puedan justamente reutilizar este recurso. Probablemente la respuesta ahí sea una combinación, una suma claro, exactamente, una suma de cosas, porque por un lado, solo ahorrar agua, por lo menos en el corto y mediano plazo, no es suficiente para suplir el detrimento hídrico que hay en las zonas mineras, digamos. En algunas zonas simplemente no hay agua en las inmediaciones de las plantas de procesamiento. Eso por un lado. Pero por otro lado, ciertamente, este proceso de generación de relaves puede ser hecho con una mayor recuperación de agua. Eso es desde un punto de vista técnico es viable, y el desafío ahí está principalmente en materia técnico-económica, diría yo. Claro. Por ejemplo, existen operaciones de tamaño, bueno, bastante más pequeño que la mediana minería, que operan con plantas de recuperación que hacen procesos de filtrado, de donde se recupera aproximadamente el 80% del agua utilizada. La minería chilena en promedio, en total, recupera cerca del 74% en promedio. Y mediante estos procesos de filtrado se puede ir mucho más arriba. El problema, como digo, es el costo y el tamaño. La gran minería chilena tiene esta característica de masividad que complica, digamos, todos estos procesos de recuperación con alta eficiencia. Entonces hay una presión por el desarrollo de tecnologías de más bajo costo para recuperar mayor cantidad de agua y, en definitiva, usar menos agua. Y me imagino, Cristian, también entendiendo que cada solución e innovación con respecto a la recuperación de agua, o también podríamos extrapolarlo a la desalación del agua de mar, tiene que ver y tiene que estar circunscrito, digamos, a cada faena o yacimiento, entendiendo que la minería en Chile tiene características distintas entre uno y otro, no son todos iguales, la misma solución no la puedo aplicar en 5 yacimientos por igual, digamos, para tener una visión. ¿Es así o obviamente o es al revés? Efectivamente se puede masificar una cierta solución con las mismas características. A ver, yo creo que existen oportunidades de generar sinergias en cuanto a la realidad del suministro hídrico, si bien
distintas operaciones pueden tener distintos procesos o distintas necesidades de proceso. Por ejemplo, en materia de suministro hídrico, está esta característica del alto consumo energético que tiene la desalación en general. Estamos hablando de la cantidad de energía que se necesita desalar un metro cúbico de agua, que pueden ser 3, 4 kilowatt-horas. Después viene la cantidad de energía que se necesita para subir esa agua, transportarla por 100, 120 o 150 kilómetros hacia la precordillera, las faenas mineras, y por otro lado la necesidad de subir el agua desde el nivel del mar a la precordillera. Estamos hablando de 3.000, 4.000, pueden ser hasta 5.000 metros de altitud. Entonces, el costo energético es sumamente alto y se puede demostrar, digamos, es un hecho que está bastante documentado, que ese costo energético se puede bajar si es que se converge a sistemas de suministro que, en vez de abordar una operación minera en particular, que aborden distritos mineros, digamos, que haya un sentido del suministro de varios consumidores. Y eso puede generar bastante avance y eficiencia, digamos. Y reducción de costos, me imagino, también. Sin duda, sí. Ahora nosotros estamos en un superciclo, digamos. Sí. Por ahora, claro, el cobre está muy caro, pero eso no siempre es así. Entonces, las operaciones normalmente se ven amenazadas cuando el costo del commodity baja y los costos operacionales se mantienen. Lógico. Ahora, por último, Cristian, con respecto a la recuperación de agua, ¿cómo ha evolucionado la tecnología? Y te hago la pregunta también, ¿es tecnología que tiene que ser importada o han habido también iniciativas a nivel local con respecto a este punto, a poder usar de manera más eficiente el agua en estos tiempos de sequía, de mega sequía? Sí, bueno, hay varias aristas para ese problema, porque hay tecnología que ha sido importada, pero que ha tenido que ser adaptada a la realidad chilena, como mencionaba, por el tamaño de la industria minera. También hay empresas, digamos, y hay tecnología que ha sido desarrollada en Chile para, por ejemplo, para generar procesos de recuperación de agua intermedios entre los que recuperan más pero que son más caros y estos otros que son más convencionales, que están basados en la gravedad, pero que recuperan menos agua. Por otro lado, hay una parte de la ciencia que ha sido útil, que tiene que ver con conocer cómo es el comportamiento de estas mezclas donde yo quiero después separar el agua del material sólido, en el caso de los relaves. Entonces, mientras más eficiente es ese proceso, de mejor calidad es el agua recuperada. Otros desafíos que se vienen en el horizonte, conforme vaya aumentando la tasa de recuperación de agua y aumenta, por lo tanto, la tasa de recirculación de agua en las plantas, también aumenta la necesidad de mantener limpia esa agua. Claro, porque finalmente también tiene que ser un agua limpia y estamos viendo que no es cualquier tipo de agua, podríamos decir. Cristian, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa con un tema tan relevante como es el agua en la minería. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y sobre ese tema, en medio de la crisis hídrica, la industria y las diferentes compañías buscan cada vez más formas de amortiguar las consecuencias que esta escasez podría provocar en sus operaciones. La recirculación de este suministro es una de las alternativas. Los detalles en la siguiente. El agua ha sido un recurso estratégico y esencial para el procesamiento de minerales desde el origen de la industria minera en el mundo. Pero hoy, la crisis medioambiental ha impactado y mantenido en un escenario de incertidumbre a la minería. La minería consume cerca del 4% del agua que se dispone en el país. La principal limitación de la actividad minera es el hecho de que la mayor parte de ella se desarrolla en sectores donde hay severas limitaciones de agua, alta escasez hídrica. Por esto, algunas compañías han anunciado públicamente que se han visto en la obligación de disminuir su producción tras el efecto que ha causado la extrema aridez. Efectivamente, las proyecciones de disponibilidad de agua van a la baja. Los escenarios de cambio climático así lo muestran. Es posible que se recupere, que la sequía termine, ¿cierto?, en algún momento y que tengamos algunas décadas de disponibilidad relativamente mayor. Pero en promedio es difícil pensar que vamos a tener la cantidad de agua que tuvimos en el siglo pasado, por ejemplo. Es algo temporal, porque efectivamente está afectado ahora porque no ha habido lluvia, porque hay sequía,
pero las compañías desde hace mucho tiempo ya han estado visualizando este problema y viendo cómo lo solucionan. De ahí que la recirculación de este insumo crítico se ha potenciado aún más, alcanzando un 76% según cifra de la Sociedad Nacional de Minería, aunque el uso de agua continental alcanza solo un 3%. Esto, que corresponde aproximadamente a 12 metros cúbicos por segundo, es una cantidad muy baja. Entonces, no es que se esté disminuyendo esa cantidad, básicamente, sino que lo que se va a ocupar adicional se va a utilizar agua de mar. Por eso, además de la recirculación, los sistemas de desalación de agua toman cada vez más fuerza en una zona que se mantiene bajo el decreto de emergencia agrícola y escasez hídrica, pero los estudios continúan para prever y combatir un panorama que podría amenazar a las compañías. Hay investigación para poder usar agua de mar sin tratar inclusive. La industria ha invertido también una cantidad importante de recursos para desarrollar proyectos de desalación y de esa forma ir disminuyendo, ¿cierto?, su consumo de agua continental. En la medida que se realizan inversiones en desaladoras o técnicas de innovación para una reutilización del agua, vamos a ir nivelando los porcentajes de consumo. Tenemos como meta no superar el 10% de agua continental de las aguas totales utilizadas por la industria al 2030 y el 5% al 2050. De esta manera, esta tendencia de la industria minera busca revertir la amenaza del cambio climático para sus compañías y apunta a usar cada vez menos el agua continental para lograr seguir el avance hacia una minería más sustentable. Contar con proveedores locales que se atrevan a innovar para mejorar el desempeño productivo y ambiental de los distintos sectores industriales será clave para enfrentar las nuevas exigencias del mercado y de la sociedad en su conjunto. Esto es parte de los desafíos que enfrentan ecosistemas como el de la región de Antofagasta, donde sus proveedores, especialmente mineros, han apostado cada vez más por la innovación. Vamos a analizar estos cambios. Conversaremos con el director general de la constructora Fibrant, Cristian Mancilla. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. Ahora, ¿cuál es la importancia de la innovación? Puede sonar una pregunta bien general, pero efectivamente han habido tantos casos y tantos desarrollos que es súper relevante tener la impresión que tienen ahí en Antofagasta. Bueno, la importancia de la innovación a nivel general, por lo menos para los proveedores de la minería, es poder diferenciarse, volverse más competitivo en un mercado que ya es de base bien competitivo. Ahora, principalmente los proveedores PYME necesitan este método, incorporar la innovación dentro de su estrategia de negocio para poder seguir escalando y poder de esa manera lograr mayor participación de mercado. Cristian, ustedes presentaron un estudio de caracterización de innovación industrial ahí en Antofagasta. ¿Cuáles son las conclusiones que captaron y también el desarrollo que es necesario para este tema de la innovación, especialmente los proveedores? Sí, mira, nosotros efectivamente acabamos de... Tengo algún problema con mi cámara, parece. No te preocupes, te escuchamos bien. Este estudio nosotros lo terminamos en junio de este año. El estudio de caracterización industrial más grande que se ha hecho hasta el momento en Chile, digamos, en cuanto a la cantidad de empresas que pudieron ser encuestadas e identificadas. Entre los resultados más importantes es que, a pesar de lo que uno pudiera pensar a priori, Antofagasta tiene una tasa de innovación de proveedores bastante alta. Es cerca del 46% de los proveedores industriales, y estamos hablando de proveedores industriales transversales, no solamente mineros, independiente que en Antofagasta la mayoría de los proveedores son principalmente mineros. Claro, el fuerte ahí. Claro. Pero en general, cerca del 46% de proveedores industriales ha innovado en productos principalmente, porque este es un estudio de innovación de productos, no de innovación de modelos de negocio, innovación, claro, de procesos. Claro, soluciones en ese caso, Cristian. ¿Y cuáles son los productos que han presentado mayor grado de innovación y los que de alguna manera han sido más la constante en este ecosistema que ustedes han revisado en esta encuesta? En este estudio, perdón.
Sí, mira, generalmente o la mayor parte de la innovación tiene que ver un poco con mejorar los servicios y productos que los proveedores ya tienen. Ya, o sea, son innovaciones incrementales. Nosotros no pudimos identificar que existiera una alta tasa de innovación radical. O sea, productos o servicios que fueran nuevos para el mercado en general. Sino eran más bien innovaciones incrementales, mejora en los servicios, mejora en los productos, pero que tenían un grado de valor, dado que ellos, los proveedores en este caso que los desarrollaban, tenían la posibilidad de comercializarla, que fue una de las condiciones y una de las novedades que nosotros como empresa decidimos incorporar. ¿Y hay algún Ya, porque cualquier tipo de innovación, cualquier tipo de innovación en el fondo que se desarrolle y no sea capaz de comercializarse, claro. Termina siendo finalmente ciencia. Claro, en alguna medida. Termina siendo ciencia, investigación y es necesario comercializarlo para hacer sostenible el modelo de negocios, pero por sobre todo la innovación y el desarrollo también de esa solución. ¿Y en qué sector específicamente donde usted ha notado que en las empresas que participaron del estudio de alguna manera se destacan? Hemos visto mucha innovación en el programa con respecto a desde la mantención de maquinaria de la minería, también soluciones con respecto a lixiviación. Hay varios sectores ahí que son bien relevantes en términos de cómo los proveedores pueden aportar, como tú dices, quizás no con la novedad, pero sí con una solución mejor que la que existía antes. Sin duda. Bueno, el ámbito de la innovación un poco está correlacionada con el giro de la empresa. Antofagasta es principalmente una ciudad que tiene proveedores que venden servicios y productos regulares, digamos. Son proveedores de mantención de equipos grandes, son proveedores de metalmecánica, son proveedores de servicios, en general, servicios de mantención, etc. Y es un poco en esa línea donde se han desarrollado mayormente las innovaciones. Bien, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito ahí con la consultora y este estudio que nos han entregado. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Hasta luego. Realizamos parte de la agenda minera y energética aquí en Reporte Minero. En un nuevo hito, Exponor 2022 presentó a Alemania como país invitado a la próxima versión de la feria, instancia donde la potencia europea aportará con temas estratégicos como sustentabilidad y el traspaso de know-how. El país también va a participar en el pabellón Alemania, espacio que apunta a ser un punto de contacto con empresas y organismos que ofrecen soluciones de ingeniería, tecnología, material para proveedores, entre otros. Cabe destacar que la versión 2019 de Exponor, donde el pabellón Alemania tuvo un rol protagónico, reportó más de 850 millones de dólares en materialización de negocios. Tras someterse a un proceso de evaluación voluntaria, Minera Zaldívar recibió el sello internacional Copper Mark, reconocimiento que acredita que la producción de cobre de la compañía cuenta con altos estándares de sustentabilidad. Tras la obtención de la marca, Copper Mark realizará una revisión de Minera Zaldívar en un plazo de un año para luego efectuar cada 3 años nuevas evaluaciones que certifiquen el cumplimiento de los criterios. Antofagasta Mineras detalló que las compañías mineras Los Pelambres y Antucoya están por iniciar sus procesos de certificación, por lo que también deberán cumplir con los 32 criterios, comprendidos en 5 categorías. Los Ministerios de Defensa y Minería firmaron un convenio de cooperación para recopilar desde el espacio información geológica de las zonas mineras de Chile. El acuerdo también permitirá identificar de forma preventiva los lugares donde podrían producirse emergencias y monitorear la red de volcanes del país que vigila Cernagiomín. El acuerdo contempla el uso del nuevo Sistema Nacional Satelital, que incluye 10 satélites que se pondrán en órbita de aquí a 2025, parte del programa espacial chileno que operan el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Chile. Otros puntos que establece el acuerdo son la generación de instancias que permitan desarrollar estudios de análisis de fenómenos geológicos mediante el uso de Big Data, hacer el seguimiento a la deformación de terreno a lo largo del territorio mediante la utilización de tecnología radar y realizar un monitoreo histórico de los procesos geológicos dentro del territorio.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que pueden revisar todos nuestros contenidos en reporteminero.cl, compartir con nosotros sus experiencias, sus datos, sus contenidos a través de nuestras distintas plataformas y en 24horas.cl las temporadas pasadas de Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien, chao, nos vemos.